Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Está dando de qué hablar, pues todo este tema del movimiento que se está dando en universidades, incluso algunas, varias prestigiosas en Estados Unidos, y también en universidades de Europa, estudiantes que están protestando en contra de la guerra en la Franja de Gaza, pero particularmente llama mucho la atención que algunos, bueno, además de estar en defensa de los derechos de los palestinos, de la población palestina que se ve afectada por los ataques, y bueno, pidiendo por la paz y el cese de la guerra y de los ataques de Israel, hay algunas voces que básicamente se han alineado a la defensa específicamente del grupo terrorista Hamas. Y de hecho leo acá de un artículo solo este párrafo para compartir lo que es ya una preocupación y que se está revisando, se está analizando además con especialistas, y es lo que pretendemos hacer hoy en un panel con dos profesores sociólogos. El adoctrinamiento ideológico en las universidades no es un problema nuevo, pero parece haberse intensificado recientemente. En lugar de garantizar una diversidad de perspectivas y fomentar el pensamiento crítico, algunas instituciones adoptan una postura dogmática, promoviendo una ideología única y silenciando cualquier voz disidente. Y ahí me detengo ya para darle pie al panel, a nuestros invitados. Les agradezco mucho. Al profesor Tulio Ramírez, es abogado, es sociólogo, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica Andrés Bello y de la UPEL, director del doctorado de Educación de la UCAP, representante profesoral al Consejo Universitario de la UCB, rector suplente también en algún momento del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya, yo no sé si ese cargo de verdad es que... No, eso lo podemos hablar en otra entrevista, profesor. Sí, por favor. Y con el sociólogo también, Jorge Luna, me disculpa, pero es que de verdad que me salió espontáneo porque con la dinámica del poder electoral, pues uno duda, ¿no? De cargos como este en particular que usted ha asumido. El rector, Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, también lo tenemos a los dos conectados por Zoom. Nos pueden no solamente escuchar, nos pueden ver a través de esa ventana digital del canal de Mundo UR. Y sobre el adoctrinamiento ideológico en las universidades. No es nuevo, pero al parecer se ha intensificado. ¿De qué manera? Y en general, digamos, revisarlo también por países. Ahorita están en el radar Estados Unidos y países de Europa, universidades prestigiosas, pero creo que esto es algo que incluso en la Universidad Central, por ejemplo, durante muchos años se ha intentado. Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Empecemos justamente con quien tiene larga experiencia de la Central, profesor Tulio. Sí, buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, profesor Jorge Luna. Efectivamente, la universidad naturalmente debe ser un espacio donde las diversas corrientes ideológicas se encuentren para debatir sobre cuál de todas ellas alcanza con mayor cercanía la mejor explicación de la realidad. Esto es el eto de una universidad. Por supuesto, la Universidad Central de Venezuela vivió una época donde estoy hablando de los años 60, 70, donde el espacio de confrontación política estaba al orden del día. Recordemos, a finales de la década de los 60 hubo una pacificación, hubo una disidencia de los partidos de izquierda y toda esta diatriba entre los partidos llamados del sistema y los partidos de la izquierda, pero además dentro del seno de la izquierda, la confrontación entre los radicales y aquellos que querían incorporarse a la paz democrática. Bueno, eso fue un contexto de tensiones en el cual la Uh-huh. Universidad Central de Venezuela durante los años 60, 70 y avanzados los 80 fue un espacio de confrontación ideológica muy importante, pero que además se reflejó también en las aulas de clase, no solamente en los pasillos, sino también en las aulas de clase. El pensamiento marxista era el pensamiento en algunas facultades emblemáticas como humanidades, economía, era el pensamiento predominante. Pero después de la experiencia de la Revolución Bolivariana, las condiciones han cambiado. Yo creo que el fracaso de este modelo político ha, ha dejado que en el ambiente universitario las posiciones disidentes a la tradicional izquierda
hayan cedido paso a otras visiones de la sociedad. Hoy en día, la proliferación de doctrinas están a la orden del día sin que una de ellas sea estrictamente predominante. Pero sí, hubo una época en la cual la confrontación ideológica estaba dominada por lo que eran las Mm, corrientes de izquierda. Esto en una universidad donde lo que debe imperar es la democracia académica, lo peligroso no es el debate entre las ideologías, pueden coexistir y debatir entre ellas, porque para eso es la academia. Lo peligroso es querer imponer un pensamiento único. claro. Y hasta qué punto el estudiante puede ser tan vulnerable, ¿no? Claro. Para un espacio tan sagrado como este, más bien ser adoctrinado en lugar de fomentarle los docentes el pensamiento crítico. Y ahí también pasamos al profesor Jorge Luna, de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo protegen ustedes a la Universidad Católica de este tipo de temas, de pretensiones de adoctrinamiento? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Un placer, profesor Tulio, compartirlo con usted. Yo creo, y yo voy a tomar una postura un poco más radical, yo creo que actualmente el adoctrinamiento es algo complicado. Complicado desde el punto de vista orwelliano de yo depositar en la persona un conjunto de ideas y que la persona no tenga la capacidad de discernir bajo su propia realidad qué es lo que acepta bajo su constructo de valores y qué está bien o qué está mal bajo su constructo de valores. Eh, la, a ver, la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual también el profesor es parte, no deja de ser católica, eso es verdad. Sin embargo, yo creo que la universidad, antes de ser católica, en su nombre está la palabra universidad, la universalidad de saberes, de tendencias, de procesos. Por lo tanto, yo creo que en la universidad, la tesis, salvo, bueno, no la puedo nombrar, pero hay unas universidades que se crearon con el fin de adoctrinar. Pero la universidad como tesis es un espacio universal de conocimiento, de debate de ideas. Sí, como dijo el profesor, van a haber tendencias imperantes. Yo no le puedo quitar a la Universidad Católica el catolicismo, no se lo puedo quitar, pero sí puedo permitir el debate de ideas contrastantes. Yo en mis clases he tenido de diversas tendencias religiosas, de diversas tendencias políticas, de diversas tendencias incluso en términos de género, que puede ser Exacto. una discusión interesante dentro del catolicismo. Entonces, yo en mi postura es, la universidad primero no es un tema de protegerte, es un tema de brindarte espacios donde tú tengas eh, presencia o tengas la capacidad de entender que hay distintas posturas y que según tu esquema de valores decidas cuál o tal adoptar. El tema también es cómo detectar, ¿no? Porque justamente dentro de ese pensamiento crítico, una de las fortalezas que desarrolla es lograr tener ese criterio para hacer finas distinciones y poder detectar cuando hay una intención, por ejemplo, en este caso lo que estamos revisando de adoctrinamiento. En el caso de los jóvenes, hasta qué punto tienen la capacidad, algunos son bastante adultos, ya avanzados, con varias formaciones y sí, rápidamente pueden atrapar esto, pero otros no, están recién llegados con 17 años, 18 años y en ese caso, pues me imagino que la vulnerabilidad es mayor. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones dan ustedes como sociólogos, como profesores, para también protegerse ante un eventual caso de un aula, de una cátedra, en la que el titular pretenda adoctrinar a su grupo, en este caso a sus alumnos? Sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 76 a estudiar sociología, un muchacho de 17, 18 años frente a unos profesores con unas ideas muy de avanzada para la época, muy progresistas, muy de izquierda, y uno no tenía herramientas para rebatirlo. Mm, Ahí es donde está la vulnerabilidad. El tema mm. es cuando el profesor, bajo el argumento de crear un pensamiento crítico, te inculca unas ideas, pero que cuando tú las criticas, hasta allí llegó el pensamiento crítico. Es decir, es una manera solapada de imponer el pensamiento único bajo el disfraz del pensamiento crítico.
Entonces, una medida es darse cuenta que esto sucede y a veces uno como profesor de manera inconsciente puede incurrir en ello. Entonces, es darse cuenta y establecer una apertura. Es decir, la crítica es crítica para Claro, el tercero, para ti y para mí. Es la claro. libertad de que el estudiante pueda argumentar su postura. Eso es lo que debe en la universidad ayudar a formar. Es decir, que el estudiante tenga elementos suficientes para sostener una postura, sea crítica al pensamiento del profesor o sea, inclusive, sea consustanciada con el pensamiento del profesor, pero el estudiante debe desarrollar de manera crítica su pensamiento y no ser parlante y repetidor del argumento que establece el profesor. Porque si Mm. yo hago la evaluación para ver si lo que yo digo te lo aprendiste o no, eso no es fomentar el pensamiento crítico. Es más bien crear espacios de disidencia con argumentos y allí es donde surge el conocimiento en la confrontación y para eso es el espacio universitario. Claro, pero hasta qué punto también fíjese lo que está pasando ahora con estas universidades prestigiosas, ¿no? Que incluso ya la comunidad, la comunidad israelí en general ha venido denunciando desde hace cierto tiempo que esto por lo menos unos 20 años se está gestando. Y miren los peligros de que incluso el terrorismo puede entrar en universidades como Harvard, hasta qué punto eso es factible. Y bueno, los peligros hasta de la vulnerabilidad de la seguridad de un país. Profesor Luna, fíjese lo delicado de esto y lo que se está en este momento analizando con relación a esas protestas. Unas pueden ser sin duda muy auténticas, como dice el profesor, pues, que se están gestando dentro de ese pensamiento crítico y en defensa, en este caso, de los derechos de la comunidad palestina que está en la Franja de Gaza. Pero en otros casos, pues puede haber un interés oculto y muy peligroso de darle entrada a células terroristas. Yo creo que el problema está, creo que el profesor Ramírez puede dar fe de esto, cuando tú vinculas el espacio académico con el espacio político. Y ahí hay ciertas barreras que uno debería tratar como institución, como profesor, como incluso desde el punto de vista del estudiante, tratar de entender. No separar es imposible, pero sí entender. Tú puedes ser militante de partido A, partido B o tendencia A, tendencia B. Y la universidad, como debate de ideas, debería permitir que tú te expreses tranquilamente. El detalle es cuando determinada tendencia, determinado partido, determinada ideología se aprovecha de un movimiento de descontento y a ver, Mm, no es la primera vez que pasa. ujú, ujú. Está pasando en Estados Unidos y es muy grave, pero si ves la historia venezolana republicana reciente, pues de ejemplos son varios de tendencias que se han aprovechado de algún descontento para convertirlo desde la universidad en un tema político. Entonces, mi, mi recomendación es, ¿puedes separarlo? Bueno, realmente no, pero debes entenderlo. El tema es somos educadores y la educación es compartida, es entender que yo tengo influencia en tus decisiones y tú tienes influencia en las mías. Entonces, pues partamos de la ética kantiana de, bueno, si vamos a obrar, tratemos de obrar desde el beneficio bueno, de que no es, lo que yo haga no te afecte a ti. Y entonces ahí es donde me detengo, que lo que yo haga sea algo que no te vaya a afectar a ti como persona. Sí, eso está muy bien y suena incluso hasta romántico dentro del mundo que llevamos con la geopolítica que tenemos y con los conflictos que tenemos y incluso bueno, los movimientos terroristas que tenemos en el mundo que seguramente bueno, hacen cosas hasta que desconocemos para llegar a lugares tan sagrados como por ejemplo las universidades donde se forman las próximas generaciones. Entonces, cuando uno escucha esto dice, eso está bien para alguien que está actuando correctamente, pero alguien que viene con unos fines perversos dentro de un marco de hasta terrorismo, pues difícilmente, ¿no? Se puede controlar o establecer control. Ahí te tocaría entonces a la universidad y al propio estudiantado. ¿Cómo lo ve, profesor Tulio? Sí, bueno, mira, Ta- la universidad, sobre todo la universidad pública, es un espacio privilegiado de libertad. Y por ser un espacio privilegiado de libertad, es factible que muchos
sectores extraños, no académicos e inclusive que conviven dentro del recinto universitario puedan valerse de esa libertad para establecer conductas Claro. reñidas con lo académico e reñido inclusive con la ley. ¿Por Ujú. qué? Porque imagínate que en el propio seno de los ejércitos es factible la filtración. Imagínate un espacio de libertad. Es muy proclive a que elementos no académicos hagan vida y puedan tener un caldo de cultivo para imponer Claro. de manera muy arraigada unas ideas extrañas a Ujú. la academia. Eso no es fácil controlar eso porque los espacios universitarios no deben ser espacios de control del pensamiento. Claro. Entonces, es un tema que no es fácil de tratar, pero bueno, ahí es donde viene la ética, es donde Mm. viene la conducta ceñida a la legalidad, no solamente externa, sino interna de las universidades, el respeto al autoritas académico y la argumentación como única arma de debate ideológico. Lograr eso es un ideal quizás un poco ingenuo, como lo acaba de plantear, porque en todas las universidades públicas del mundo han vivido en algún momento tensiones de carácter político, inclusive de carácter terrorista, como parte del protagonismo de la lucha armada en el Claro. caso de América Latina. Es decir, es difícil porque son Mm. espacios libres y la autorregulación es bastante difícil porque hay mucha tentación de sumarse a esos Pero, pensamientos claro, pero estamos radicales. hablando también hasta de universidades privadas. Se nos acabó el tiempo. Interesantísimo este panel con dos sociólogos, el profesor Tulio Ramírez, abogado también, y con el profesor Jorge Luna, sociólogo, ambos de la Universidad Católica, y bueno, así un largo etcétera también en este ejercicio profesional, y por lo cual además los hemos buscado para, bueno, para hablar de esto que hay que hablarlo definitivamente, porque hablándolo, analizándolo, también se da una información valiosa para nosotros, como parte de una sociedad, y en el caso también de los padres y en las dinámicas familiares, los jóvenes se preparen mejor y puedan tener esa capacidad para rechazar eventualmente lo que puede ser un adoctrinamiento y protegerse ante un posible adoctrinamiento en un salón de clases. Además, ¿no? Estamos hablando en este caso del sector universitario. Pero ahí podríamos hacer un segundo panel sobre la sociedad en general, porque esto es solamente en el universitario, pero también vemos, bueno, en el resto de nosotros, de la sociedad y en cada uno de nuestros espacios de vida profesionales, pues también esos peligros y cómo mordemos rápido muchas veces, lamentablemente, ¿no? Eh, compramos una visión, una posición de una forma ciega y bueno, ahí está también el llamado a ver cómo nosotros nos preparamos, nos formamos para ese pensamiento crítico y poder tener las herramientas para verificar, rechazar, contrastar y definitivamente la postura que asumamos sobre la base, como dicen ustedes, ¿no? De los elementos, el fundamento para aceptarlo, o en su efecto más bien cuestionarlo. Es un temazo, Así es es. un temazo que nos tiene incluso donde estamos hoy en día, creo yo, en el mundo, ¿no? En Venezuela y en el mundo. Así es, en muchas circunstancias difíciles de manejar. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Por eso lo toco, porque creo que es esencial también para la evolución social. Vamos a hacer una pausa musical y en breve volveremos. Gracias, profesores. Cuídense mucho. Oscar